Encuesta de expectativas empresariales. ¿Sí? Exante divulgó en el día de ayer los resultados de una nueva edición de ese sondeo. La semana pasada, en la entrevista central que hicimos con Pablo Rosselli, Florencia Carriquiri y Tamara Yandi, habíamos tenido algunos adelantos, pero ahora, con todos los datos sobre la mesa, les propongo que examinemos más a fondo la visión que tienen los ejecutivos acá en Uruguay sobre la economía, el clima de negocios, la marcha de sus propias empresas. Estamos con Tamara Yandi, socia en Exante. Tamara, buen día. Muy buenos días, ¿cómo estás, Emiliano? Muy bien. Antes de pasar a los números, algunas precisiones. Esta encuesta de expectativas empresariales es un relevamiento semestral, va por su edición número 25, o sea, tiene ya 12 años de historia. Correcto. Este último trabajo que vamos a comentar se llevó a cabo en abril, ¿verdad? El relevamiento fue en abril. Sí. Bueno, te pido que nos recuerdes, por lo menos brevemente, cuántos ejecutivos responden a esta encuesta, qué perfil tienen. Bien, son más de 300 los que responden a esta encuesta. En general son directores, gerentes generales, altos ejecutivos de empresas. Hay empresas de capitales nacionales y multinacionales que operan en Uruguay. Como siempre aclaramos, y es un tema que a veces es consultado por la audiencia, es un relevamiento sobre empresas más bien grandes. Casi el 90% de las empresas que están aquí representadas factura más de 10 millones de dólares al año. 40% de hecho son empresas que facturan más de 50 millones de dólares al año. Y bueno, y hay empresas de todos los sectores de la actividad económica de Uruguay. Bueno, cuando ustedes estuvieron aquí hace pocos días, conversando a propósito del panorama económico de Uruguay, señalaban al contexto de expectativas empresariales como uno de los puntos fuertes del momento en el que nos encontramos. Bueno, ahora en el informe que divulgaron este jueves, de hecho se refieren a una excepcional evaluación del clima de negocios. ¿Podemos repasar esos números, los que respaldan esa conclusión? Bien, sí, a ver, en este relevamiento de abril, cuando consultamos sobre qué visión o cómo evaluaban estos ejecutivos la situación actual de clima de negocios, el 89% respondió que entiende que es bueno o muy bueno, y elegimos el adjetivo excepcional porque es la primera vez en más de una década que tenemos respuestas en ese orden de magnitud, ¿no? Las habíamos tenido allá por 2010, cuando empezamos a hacer este relevamiento, pero francamente en los años más recientes habíamos estado con registros bastante diferentes. Sí, hay una gráfica que estamos poniendo en la emisión en video que es muy nítida en ese sentido, ¿no? De hecho, en la gráfica se ve, ¿no?, que en todo el periodo entre 2015 y 2019, porque antes del periodo pandemia, que fue un momento en que Uruguay crecía poco, ahí en el entorno del 60% de los ejecutivos calificaba el clima de negocios como regular, ¿no? Uh-huh. Eso cambió bastante. Después también, cuando consultamos sobre la situación económica para dentro de un año, dos de cada tres nos dijo que espera que la situación económica mejore al cabo de un año. De vuelta, ese es un buen registro si uno lo mira en perspectiva histórica de estos 10, 12 años que venimos llevando adelante esta encuesta. Y cuando preguntamos sobre qué expectativas tienen sobre el crecimiento del PIB dentro de 3, 4 años, ¿no?, como el ritmo de crecimiento tendencial de la economía, ahí también tuvimos respuestas buenas para los parámetros anteriores de este relevamiento. Las respuestas están con expectativas de crecimiento en el eje del 3% anual, que de vuelta es un número como un punto porcentual más alto de lo que estábamos recogiendo antes de la pandemia. Bueno, sigamos. ¿Qué opiniones recogieron sobre la marcha de las propias empresas de quienes responden la encuesta? ¿Allí también hay un clima optimista? Sí, se podría decir que sí. A ver, casi la mitad, el 45% de los ejecutivos dijo que el volumen de negocio de su empresa es superior a los niveles normales o prepandemia. Un tercio adicional indicó que es similar, así que si lo sumamos, tenemos el 75% de las respuestas de empresas que dicen, bueno, ya haber dejado atrás el shock COVID, ¿no? Estar operando en niveles similares o superiores a los que tenían antes de la pandemia. Eso no quiere decir, obviamente, que todas estén en ese lugar. Preguntamos, ¿no?, cuando estaban debajo de niveles de venta
de los que tenían antes de la pandemia, bueno, en qué magnitud estaban por abajo, y bueno, y hay todavía un 10% ahí de los que contestaron la encuesta que siguen teniendo facturación que está abajo del umbral prepandemia por un margen de más de 10%. Ahora, de vuelta, repito, mayoría en una situación de franca recuperación. Y después, mirando para adelante, preguntamos, ¿no? ¿Esperan un incremento de la producción de sus empresas el próximo año? Y ahí 2/3 contestaron que están esperando incrementar su volumen de negocios, un poco más de la mitad, el 52% piensa aumentar la inversión. En la pregunta sobre la rentabilidad, ahí hubo cierto descenso en la proporción de los que son más optimistas. De hecho, los que contestaron que esperan que la rentabilidad de su empresa crezca al cabo de un año, pasaron de ser 48% en octubre a 41% en abril. Ahí hubo cierto aflojamiento, pero destaco que en general en todos los últimos relevamientos las respuestas sobre las expectativas de rentabilidad son un poco peores que las que refieren al volumen de negocios, a la facturación o a la producción. Eso sucedía antes de la pandemia y sigue sucediendo ahora. Reitero, los que esperan que su empresa va a producir más dentro de un año suman 68%, los que esperan que su rentabilidad mejore son el 41%. Bueno, seguimos. Otro punto. ¿Qué conclusiones sacan respecto a la intención, la vocación de contratar más trabajadores? Yo recuerdo, Tamara, que en las encuestas previas ustedes subrayaban que la proporción de ejecutivos que decía que sus empresas iban a aumentar la dotación de personal era bastante inferior a la de quienes esperaban crecer en ventas o invertir más. Correcto, era así y esta vez no fue la excepción. Recién te comentaba, los que dicen que su empresa va a crecer en producción fueron el 68% esta vez, y los que sostienen que su empresa va a crecer en empleo, o sea que va a emplear más gente, sumaron el 34%, en el entorno de un tercio entonces. Igual hay notas positivas respecto de relevamientos anteriores. La diferencia, ¿no? El saldo neto entre los que dicen que van a crecer en materia de empleo y los que dicen que van a bajar la plantilla, la dotación de personal, ese saldo entre respuestas positivas y negativas es positivo, ¿no? Es un balance positivo de más de 20 puntos porcentuales. Eso es consistente con la progresiva mejora que estamos viendo en el mercado de trabajo. De hecho, entre 2014 y 2019, premio a la pandemia, en esos años en el que el empleo igual bajaba en Uruguay, ese saldo era sistemáticamente negativo. Eran más los que decían que iban a bajar la dotación de personal que los que decían que iban a crecer. Afortunadamente eso se revirtió en ese último año y medio y sigue siendo francamente positivo en este último relevamiento. Además, si uno mira netamente, ¿no? La proporción de respuestas positivas también viene creciendo. Decía, hoy 34% dice que va a contratar más. Hace un año ese número era 26, en abril del 2020 en plena pandemia era 11, con lo cual de a poco ese número también viene mejorando. Y otra conclusión positiva que se extrae de estas respuestas es que 3 de cada 4 ejecutivos prevé que en 2022 la cantidad de trabajadores en su empresa va a ser igual o mayor al promedio prepandemia, 3 de cada 4. Más aún, de hecho, si miramos adentro de eso, aproximadamente un tercio de las empresas dicen que en 2022 van a estar empleando a más trabajadores que antes de la pandemia, y casi un cuarto de las empresas están revisando al alza los planes de contratación para el año próximo. Hacemos una pausa y vemos otros capítulos de la encuesta. Encuesta de expectativas empresariales. ¿Sí? Exante divulgó en el día de ayer los resultados de la nueva edición de la encuesta de expectativas empresariales. Se hizo en abril, contestaron más de 300 altos ejecutivos de empresas de capitales nacionales y multinacionales que operan acá en Uruguay. Vamos a otros de los temas. Te pregunto ahora por las expectativas de inflación, Tamara. Todos sabemos, el aumento de la inflación ha cobrado un protagonismo importante en la agenda económica y política de nuestro país. Se discute mucho acerca del papel que juegan las expectativas y en particular las de las empresas que forman los precios en esa dinámica inflacionaria que estamos viendo. Entonces, ¿qué elementos aporta la encuesta de ustedes a esa discusión? Bien, colocamos varias preguntas para acercarnos a
a eso que planteás. Preguntamos en primer lugar sobre las expectativas de inflación. Las respuestas marcan que las expectativas se corrigieron al alza, como era esperable. El promedio de respuestas para el cierre del 2022 es una inflación de 8,9%. El promedio de respuestas para el cierre del 2023 da 7,9%. Eso muestra que las expectativas no están ancladas al rango meta del Banco Central, cuyo techo además baja a 6% a partir de este año. Del lado positivo, rescato que aunque la inflación está próxima al 10%, son relativamente pocos los que prevén niveles de inflación de 2 dígitos, ya sea para este año o para el año que viene. De hecho, para este año solo el 10% de los consultados dice que la inflación va a estar en 10 o arriba de 10, y bueno, esa proporción es de menos de 2% para el caso del 2023. En cualquier caso, también aumentaron las expectativas de inflación para un horizonte de mediano plazo. Nosotros consultamos sobre qué inflación esperan para dentro de 3, 4 años, ¿no? Como para sacar la discusión del corto plazo. En relevamientos anteriores, esas respuestas venían bajando, eso lo destacábamos como positivo, ¿no? Que de a poco los ejecutivos parecían empezar a imaginar un escenario de inflación más baja en Uruguay, pero esta vez casi la mitad de los que respondieron la encuesta tienen expectativas de que la inflación se mantenga por encima de 7% dentro de 3 o 4 años. Eso sin duda dificulta el desafío que tiene por delante el Banco Central. Solo 7% espera que la inflación baje de 5% dentro de 3 o 4 años, que había sido, recordemos, la aspiración inicial cuando asumieron estas nuevas autoridades. Los objetivos que se han trazado entonces para los próximos años no están operando como un ancla de expectativas. Igual, si levantamos un poco la mira y comparamos con un periodo un poco más largo, el panorama es un poco mejor que el que teníamos hace algún par de años atrás. Por ejemplo, si nos ubicamos 3 años atrás, en abril del 2019, incluso bastante antes de la pandemia, el 70% esperaba que en un horizonte de 3-4 años la inflación iba a estar arriba del 7%. Ahora ese porcentaje, reitero, está en torno del 50%, de la mitad, bajó, y además hay un 46% que espera que la inflación esté en un rango de 5-7%, que, a ver, no es el objetivo de las autoridades, pero sería un cambio relevante frente a los niveles de inflación que hemos sabido tener promedialmente en estos últimos años en Uruguay. Bueno, seguimos, y ya casi sobre el final te propongo que cambiemos a otra de las grandes dimensiones que aborda la encuesta de Exante. ¿Qué resultados obtuvieron a propósito de la evaluación de la gestión del gobierno? Bueno, se mantiene una evaluación muy positiva de la gestión del gobierno de Lacalle Pou, números gruesos, 85% aprueba, 12% es neutro, ni aprueba ni desaprueba, y solo 3% desaprueba. Es bastante, grandes números, es bastante parecido a los resultados que tuvimos en los 2 relevamientos anteriores. A su vez, en la encuesta preguntamos por varias áreas específicas de gestión, y en todas ellas el saldo neto entre respuestas positivas y juicios críticos es notoriamente positivo. Especialmente es muy bueno ese saldo neto en lo que hace a la promoción de la inversión y al tema de crecimiento económico. En ambas dimensiones tuvimos casi 90% de las respuestas positivas, muy poquitas respuestas negativas, con lo cual el saldo neto de respuestas en esas 2 dimensiones, crecimiento económico, promoción de la inversión, está arriba del 80% favorable. Y luego tenemos también respuestas positivas en lo que hace al manejo de la situación fiscal, a la situación del mercado de trabajo, a la seguridad pública. Bueno, en fin, en general, en todas las áreas el balance es positivo. Igual marco que hay varias áreas en las que los juicios positivos son un poco más moderados, o en algunos casos bastante más moderados que en el relevamiento anterior. En todos los casos el saldo neto es positivo, reitero, pero los juicios positivos bajaron un poco. Sí, estamos viendo la gráfica correspondiente en este momento. Repito, en la emisión en video hay mucho material que ustedes, si quieren, encuentran para ir siguiendo estos números, para ir observando estos números. ¿Decías, Tamara? Decía, sí, que a ver, en todos el balance entre respuestas positivas y negativas es bueno, pero las respuestas positivas en algunas dimensiones se dieron, ¿no? Típicamente en lo que hace a la gestión de la inflación, en octubre del 2021
69% de los juicios eran positivos, esta vez esa proporción bajó a 38, o sea, son 30 puntos porcentuales de diferencia en lo que hace a la evaluación positiva. Otro caso, la evaluación en lo que hace a todo lo que es la estrategia de inserción externa o la gestión en materia de inserción externa. Las respuestas positivas en octubre del 2021 eran 76%, 3 de cada 4 decía que esa gestión era buena, esta vez 57% dice que es buena, o sea que allí también hay una diferencia de 20 puntos porcentuales en las respuestas. Y después en lo que hace a competitividad, educación, en poquito menor medida seguridad pública, esas también son áreas en donde, reitero, el balance de respuestas sigue siendo positivo, pero los juicios favorables bajaron en relación a lo que medíamos en encuestas anteriores, en particular en la última. Y el final, Tamara, en la encuesta ustedes preguntan la opinión de los empresarios sobre los asuntos que a su juicio debería priorizar el gobierno. Si te parece, cerramos con un repaso breve de las respuestas que obtuvieron esta vez en esa dimensión. Bien, a ver, el relevamiento no pide menciones libres de los asuntos a priorizar, lo que hacemos es darle una lista, aunque bastante extensa, de opciones y les pedimos que elijan los 3 que consideran a su juicio más relevantes. Allí, en esta oportunidad, mejorar la calidad de la educación y avanzar en la apertura de la economía volvieron a destacarse como asuntos que, a juicio de los ejecutivos, el gobierno tendría que priorizar el próximo año, son un clásico. Mejorar la educación suele estar siempre en ese top 3, esta vez estuvo mencionado por 3 de cada 4, algunos lo hicieron en primer lugar, algunos en segundo, otros en tercer lugar, pero siempre dentro del top 3. Apertura de la economía a nuevos mercados fue mencionado por un 44% de los que responden la encuesta. Apareció una novedad en ese ranking, es la primera vez desde que hacemos el relevamiento que el llevar la inflación a la meta es una de las 3 prioridades más mencionadas, la mencionó el 45% de los encuestados, y bueno, después aparecen la reforma del Estado con más o menos un tercio de menciones, mejorar la seguridad pública mencionada por 23% de los que respondieron a la encuesta, mejorar el resultado fiscal mencionada por el 23%, mejorar la infraestructura con 22%. La verdad es que tenemos muchos temas con una cantidad relevante de menciones, y bueno, a nuestro juicio esto es bastante consistente con lo que señalábamos la semana pasada cuando estuvimos en el programa con Pablo y con Florencia, a propósito de que Uruguay precisa atacar varios frentes, ¿no? En simultáneo tiene varias dimensiones en las que tiene deberes pendientes y capaz que no existe tal cosa como la madre de todas las reformas, una que la hacemos y soluciona el panorama económico en Uruguay, sino que esto es bastante elocuente en que al menos lo que es este pool de opiniones empresariales que estamos recogiendo en la encuesta marca lo contrario, ¿no? De que son varias cosas las que están sobre la mesa para ser abordadas por el gobierno. Encuesta de expectativas empresariales de Exante, relevamiento hecho en el mes de abril. ¿Qué resultados arrojó? De eso conversábamos con Tamara. Cerramos por acá, Tamara, si te parece, pero queda la reiteración para los oyentes, ¿no? En la emisión en video hay varias gráficas para seguir los números que tú manejabas y vamos a publicar completo además el informe, ¿no? Con todos sus pormenores. Exactamente, va a estar disponible en la página de ustedes, también está disponible en nuestra página web, así que los invitamos a todos a mirarlo con detenimiento. Hasta la próxima entonces. Hasta la semana que viene. Chau, chau.